puertas de las ovejas. La consagraron y asentaron sus hojas, consagraron la muralla hasta la torre de los 100 y hasta la torre de Hananeel. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que tú me uses, Dios mío, para compartir tu palabra. Señor, solo soy un vaso en tus manos, Dios mío, que tú fluyas a través de mi vida, Padre eterno. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. El libro de Nehemías habla de la restauración de Jerusalén, de la muralla y de sus puertas. Sabemos que tiempo anterior ya había ido Esdras a reparar o a edificar de nuevo el templo, pero Nehemías va para terminar aquel trabajo, y Nehemías, vemos que cuando va Nehemías va respaldado por el rey al cual él servía. Y Nehemías va con la autoridad, con más, quizás podríamos decir con más respaldo que lo que fue Esdras. Sabemos que Esdras fue y hizo un trabajo maravilloso, e incluso trabajaron en aquel tiempo, pero Nehemías va con más respaldo de parte del rey al cual él servía. Y sabemos que va con cartas para poder tomar madera, para poder cruzar aquellas tierras y llegar a Jerusalén para reedificarla. Y sabemos que lo que sintió, vimos el trabajo que Dios hizo en el corazón de Nehemías. Vimos cómo Nehemías fue y empezó a ver el lugar, y Nehemías va con aquella intención, con aquel anhelo de reedificar la muralla y las puertas de Jerusalén. Pero Nehemías podríamos decir que es aquel que mira el trabajo, que está viendo cómo se va a desarrollar el trabajo, y vemos cómo hay quienes empiezan a reedificar, a hacer el trabajo de la reedificación, como lo que vemos aquí del sumo sacerdote Eliasib. Y Eliasib, al ver lo que se iba a hacer, al oír lo que Nehemías tenía en su corazón y lo transmitió a aquellos hombres, Eliasib toma la iniciativa de empezar a hacer el trabajo. Eliasib, siendo el sumo sacerdote en aquel tiempo, él toma la iniciativa de empezar a reedificar la puerta de las ovejas y a reedificar la parte de la muralla que le tocaba a ellos reedificar. Y vemos que Eliasib, siendo el sumo sacerdote, aunque su trabajo tenía que ver con los sacrificios, tenía que ver con el templo, tenía que ver con lo que se hacía en el templo, vemos que Eliasib aún así se levanta y junto con los sacerdotes para reedificar, como decimos nosotros, meterle el hombro al trabajo, ¿verdad? Y no toma la actitud de decir, no, pues yo estoy a cargo de los sacrificios, del altar, del lugar santo, del lugar santísimo. Allí es donde me muevo yo, y no me voy a meter a trabajar en la reedificación, sino que Eliasib toma la actitud de también trabajar, de también hacer un trabajo físico en aquel lugar para reedificar aquella puerta de las ovejas y la muralla que estaba derribada. Y me llama la atención que Eliasib, siendo el sumo sacerdote, toma esta decisión de empezar la reedificación. Y la reedificación de las puertas y la muralla empieza en la puerta de las ovejas y termina en la puerta de las ovejas. Allí empieza el trabajo y allí termina el trabajo. Eso nos enseña que ellos empezaron allí y dieron la vuelta y terminaron de nuevo allí en lo que es la muralla de Jerusalén. Y cuando vemos que Eliasib, el sumo sacerdote, toma esa decisión,
me llamó la atención y quería ver qué es lo que significaba el nombre de Eliasib. Sabemos que Nehemías quiere decir Dios ha consolado o consolador, que representa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue enviado de parte de Dios para que nosotros, para ser el paracleto, para ser nuestro consolador. Pero Eliasib, su nombre quiere decir conversión a Dios o Dios ha restaurado. Y cuando vemos que Eliasib, el sumo sacerdote, trabaja bajo la dirección de Nehemías, podríamos decir que el trabajo de la reedificación de las puertas o de la muralla, ya que teniendo que ver con hoy en día en lo espiritual, la reedificación de las cosas en la casa de Dios tienen que ser guiadas por medio del Espíritu Santo. No se puede reedificar solamente por reedificar. No se puede levantar las cosas por levantarlas nomás. Discúlpeme. No se puede hacer el trabajo nomás por hacerlo. El trabajo lo tenemos que hacer bajo la dirección del Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos a edificar algo en la casa de Dios, debemos de preguntarle a Dios, ¿estás con nosotros edificando o estamos edificando solo nosotros? Porque nosotros, como le decía algún tiempo, en tiempos pasados, nosotros podemos hacer muchas cosas en nuestra humanidad y podemos edificar cosas en nuestra humanidad, en la iglesia de Dios, pero es de nuestra parte y muchas veces Dios no está trabajando con nosotros. Y alguien podría decir, pues, ¿cómo Dios no va a estar trabajando si es su iglesia, es su casa? Sí, sabemos que es su iglesia y es su casa. Y precisamente por eso debemos de ver que Él es el que va a dar la dirección. Él es el que va a decir cuándo vamos a edificar. Él es el que va a decir qué es lo que vamos a hacer. Ahora nuestro trabajo es pedirle al Espíritu Santo, enséñame cuándo es el momento de trabajar. Enséñame cuándo es el tiempo de empezar a edificar estas cosas. Enséñame en qué manera debo de edificarlas. No nomás edificarlas por edificarlas. Alguien podría decir, bueno, pues por eso todavía no estoy sirviendo, porque todavía estoy esperando que Dios me revele que sirva en la casa de Dios. No estamos hablando de eso. En la casa de Dios, si usted siente el anhelo de servir, sirva. Es bueno servir en la casa de Dios. No espere que llegue Cristo y le diga a Cristo, ¿por qué no serviste? Es que estaba esperando que tú me dijeras que sirviera. No, en la casa de Dios hay que servir, pero cuando se trata de edificar ciertas cosas o trabajar ciertas cosas, debemos de siempre pedir la guianza de Dios. Y vemos en Salmos capítulo 127 lo que dice el salmista. Capítulo 127 de Salmos y verso 1, dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, por eso es que yo le digo que cuando vamos a edificar la casa de Dios, debemos de buscar la dirección de Él. Debemos de buscar la dirección del Espíritu Santo, que Él nos enseñe qué hacer, qué desarrollar, cómo movernos, cómo trabajar, que Él ponga la unidad de nosotros para hacer ese trabajo. Porque para edificar las murallas de Jerusalén y para edificar las puertas de Jerusalén, tenía que haber unidad en el pueblo de aquel lugar. No podían trabajar en desunión, tenía que haber unidad en ellos, tenía que haber un mismo pensamiento y cada uno iba a desarrollar su trabajo. Cada uno iba a trabajar en el lugar que le tocaba trabajar. Así como nosotros trabajamos en el reino de Dios, cada uno es un miembro quizás diferente. No todos son manos, no todos son pies, no todos son boca, no todos son ojos. Pero si nosotros pusiéramos lo que somos al servicio del reino de Dios, vamos a desarrollarnos mejor, porque va a haber una unidad. Y yo le voy a poder decir a la mano, tú haz lo que la mano tiene que hacer, y al pie haz lo que tienes que hacer, y el ojo tú haz lo que tienes que hacer, y la boca lo que tiene que hacer. Pero imagínese que todo el cuerpo quisiera ser mano
que el pie quisiera ser mano, que el ojo quisiera ser mano, o que la mano quisiera ser ojo. No se puede. Y ese es el problema que muchas veces tenemos, que todos queremos hacer lo mismo. Todos queremos desarrollar lo mismo. A veces si alguien, a veces sucede esto, que cuando alguien está en la alabanza, todos quieren cantar. Todos quieren ser el director. Lamentablemente no todos tienen la voz, ¿verdad? Pero todos quisieran cantar y pues hay quienes no pueden servir en la alabanza porque no tienen ese don, pero si tú no puedes servir en la alabanza, para algo te puede usar Dios, quizás con los niños, quizás con los ujieres. Para algo te puede usar Dios, no porque no te vas a encaprichar y decir, no, es que yo si no sirvo en la alabanza no sirvo. No, busca otro lugar donde puedes servir. Puede ser en el sonido, puede ser como le decía, con los ujieres, con los maestros. El trabajo se tiene que desarrollar, pero debemos de ver qué es lo que Dios nos llamó a trabajar y trabajar en unidad. Trabajar todos unidos, que la alabanza se acople con los ujieres y con los maestros y que todos trabajemos unidos. Porque así se va a edificar la casa de Dios cuando hay unidad, cuando tenemos un mismo pensamiento, cuando tenemos una misma dirección, una misma visión. Es como vamos a desarrollar la obra de Dios. Y vemos que Eliasib empieza a edificar y empieza a edificar bajo la dirección de Nehemías, que decíamos que representa al Espíritu Santo. Y el trabajo de Eliasib, el sumo sacerdote, era de precisamente reedificar la puerta de las ovejas. Y la puerta de las ovejas vamos a ir a ver en Juan capítulo 10 y verso 7, ¿quién es la puerta de las ovejas? Y esta puerta de las ovejas tuvo que edificarse toda, no estaba parcialmente derrumbada, sino que toda se tuvo que reedificar. Había puertas que solo se tuvieron que reparar, pero esta puerta de las ovejas se tuvo que reedificar toda. Y Juan capítulo 10, verso 7 dice, entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y cuando vemos que el Señor Jesús viene y Él hace la declaración, yo soy la puerta de las ovejas, ese yo soy para los judíos, para los israelitas, ellos se enojaban cuando Jesús decía yo soy, porque para nosotros el que alguien diga yo soy es como es algo natural, no le tomamos en cuenta nada. Pero cuando los judíos oían yo soy la puerta de las ovejas, ese yo soy hablaba del Dios eterno, hablaba de esas palabras. Automáticamente le recordaban a Moisés y cómo Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy, yo soy el eterno, yo soy el que existe por sí mismo. Y cuando Jesús hace esta declaración, yo soy la puerta de las ovejas, Él está diciendo, yo soy el que existe por sí mismo y soy la puerta de las ovejas. Es por eso que para el pueblo de Israel le molestaba cuando Jesús decía yo soy, porque para ellos él se estaba comparando o haciendo igual al que existe por sí mismo, para ellos el eterno, y para ellos era algo ofensivo. Pero Jesús viene y hace esta declaración, uno de los yo soy de Jesús, y Él dice yo soy la puerta de las ovejas. Y nosotros tenemos que entender que Cristo es la única puerta por quien alguien puede entrar y ser parte de su rebaño. No podemos entrar, o alguien no puede entrar a ser parte del rebaño de Dios si no entra por la puerta que es Jesucristo. Si no entra por esa puerta de salvación que Dios envió, que es el Señor Jesús, no hay otro acceso hacia Dios. Cristo es el único acceso hacia Dios.
Cristo es el único que murió para redimir al mundo de sus pecados. No hay salvación en otro. Y vayamos a ver allí mismo en el versículo 9. Dice, yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo. Entonces, allí vemos que la salvación solamente es en Jesús. No podemos obtener salvación de nuestra alma. No podemos salvarnos por medio de otro Dios, por medio de otra entidad. Algunos sabemos que algunos tienen por Dios a Alá, otros tienen por Dios a Buda, otros tienen por Dios a Zeus y otros quieren accesar a Dios por medio de María, la madre de Jesús. Y vemos que en la Biblia dice la palabra de Dios que la puerta de salvación es Jesucristo, no es Alá, no es Buda, no es María, sino que Jesucristo es la única puerta que te va a llevar a la salvación. El único acceso, la única entrada que te va a llevar al Padre y al trono de la gracia es Jesucristo. No podemos entrar ni por nuestras propias obras, como cantábamos hoy. No podemos presentarnos delante de Dios porque yo soy bueno, porque yo soy fiel, porque yo soy diezmo, ofrendo. No, sino que la única manera, el único acceso, la única razón porque tú y yo podemos entrar y adorar y alabar a Dios es porque entramos por la puerta correcta. Entramos por medio de Jesucristo. Y solo por Él hay salvación, solo por Él podemos entrar y ser salvos. Cuando nosotros vemos que ahí dice que si alguno entra por mí será salvo, vayamos a Primera de Pedro capítulo 2 y verso 2. Primera de Pedro capítulo 2 y verso 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, cuando nosotros vemos que Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas, y si alguno entra por mí será salvo, pero Pedro nos dice, desead la leche como niños recién nacidos, para que crezcáis para salvación. Entonces la salvación no es nomás entrar, cuando tú entras y aceptas a Cristo como tu Salvador, eres salvo de la condenación eterna. Ya no te vas a ir a condenar a la muerte segunda, ya eres salvo y sabemos que la salvación no se pierde. Pero cuando vemos que Pedro dice que podemos crecer en nuestra salvación, eso nos habla a nosotros que en el desarrollo de nuestra vida cristiana debemos de ir siendo salvos de diferentes cosas. Nosotros podemos salvarnos de diferentes situaciones, porque a veces cuando hablamos de la salvación pensamos que la salvación solamente es salvarnos de la condenación eterna. Pero nosotros podemos ser salvos de la hora que vendrá sobre la tierra. La Biblia dice, velad y orar para que seáis dignos de escapar. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros ser dignos? ¿Cómo nos vamos a poder salvar de la hora de prueba a la tierra? Orando y velando. Velando y estando atentos y orando, consagrándonos, santificándonos. Vamos a ser salvos de esa hora que vendrá. Alguien se puede salvar cuando nosotros vamos al bautismo. La Biblia dice que el bautismo nos salva, no quitando la inmundicia de nuestros padres. Pero cuando vemos que la Biblia dice que el bautismo nos salva, no está hablando de la salvación que obtuvimos al entrar por medio de la puerta que es Jesucristo, sino que está hablando de la salvación que le sucedió al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue sacado de Egipto, pero se enfrentó al Mar Rojo. Y cuando ellos cruzan el Mar Rojo, eso es el bautismo. Y la Biblia lo dice, pero ellos allí fueron salvos, no de salir de Egipto, sino fueron salvos de que Faraón los tomara de nuevo como esclavos.
Y cuando tú y yo vamos al bautismo, es el bautismo te va a salvar de que una vez más vayas como esclavo al pecado, que una vez más el pecado tome dominio sobre ti, porque cuando tú y yo nos vamos a las aguas del bautismo, bajamos a las aguas del bautismo, eso es lo que sucede, o eso es lo que debe de suceder. Cuando tú y yo nos bautizamos, cuando entendemos lo que es el bautismo, debe de suceder eso, que Dios nos libra de todo lo que nos esclaviza en el mundo. Mientras no te bautizas, lo que te esclaviza en el mundo, parte de nuevo como esclavo. Entonces, por eso es el bautismo, para salvarnos de eso. Y por eso el pueblo de Dios cruzó el Mar Rojo y fueron liberados del dominio de Faraón. Mientras ellos estaban de este lado del Mar Rojo, Faraón tenía la posibilidad de tomarlos como esclavos nuevamente. Pero una vez que ya cruzaron el Mar Rojo, sabemos que Miriam toma el pandero y empieza a danzar algo espontáneo. ¿Por qué? Porque ella sabía la victoria que Dios le había dado. Ella sabía lo que Dios había hecho en aquel lugar. Y cuando nosotros vemos que Pedro dice que podemos crecer para salvación, eso nos da a entender que nosotros debemos de ir creciendo en salvación día tras día. Nosotros debemos de ir creciendo en nuestra salvación, y un día va a llegar lo que Pablo declaró: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, eso va a ser eso va a ser, digamos, donde se va a culminar nuestra salvación, donde allí vamos a ver completa toda nuestra salvación el día que estemos en el cielo juntamente con Dios. Pero mientras estamos en la tierra, vamos creciendo en salvación, o deberíamos de ir creciendo en salvación. Nosotros día tras día deberíamos de ir buscando crecer en salvación día tras día. Y vayamos a Salmos capítulo 23 y verso 2. Salmos capítulo 23, verso 2. Leo este salmo porque el Señor Jesús dijo en Juan 10:9, dijo: si alguno entra por mí será salvo, pero también dice: y entrará y saldrá y hará pastos, hallará pasto. Y Salmo capítulo 23, verso 2 dice: en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Entonces, cuando tú entras por la puerta de salvación, cuando tú entras por la puerta que es Cristo Jesús, cuando esa puerta está restaurada en salvación, sino que pero ya no vas a salir de la misma como Dios te trajo, porque cuando nosotros venimos a Cristo, muchos de nosotros venimos con adicciones, venimos con una mente depravada, con una mente cerrada, venimos muchas veces sin conocer nada de Dios. Pero cuando Dios nos toma, cuando entramos por esa puerta, algo maravilloso sucede. Y lo que sucede es que Dios le da vida a nuestro espíritu, y algo empieza a suceder en nuestra vida, y empezamos a limpiarnos de todo lo que nos afectaba. Hay gente que ha dado su testimonio en la droga, prendidos el mensaje de la palabra de Dios, y algo empieza a suceder en su corazón, y aceptan a Cristo en ese momento, y en cuanto aceptan a Cristo, su sangre es limpia de esa adicción. Yo he oído testimonios así, de cómo gente adicta por 10, 15 años, al aceptar a Cristo, son libres de eso. Son libres de eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entramos por la puerta de salvación, algo maravilloso sucede.
un cambio sucede en nuestra vida. Dios nos libera de cosas que veníamos arrastrando. Pero dice, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y cuando vemos allí en Salmos capítulo 23, verso 2, que dice que en verdes pastos nos hace descansar, que allí en los verdes pastos nos hace descansar. Entonces nosotros entramos bajo el pastoreo de Dios. Entramos bajo ese, que Él es nuestro pastor, el pastor de nuestra alma. Y pastos que van a traer descanso a tu vida. ¿Y qué es el pasto? ¿Por qué a ovejas se les llama pastor? Porque la palabra pastor viene precisamente de allí, de pastos. Porque el pastor lo que hace es que da a comer a las ovejas los pastos. Él lleva a las ovejas a comer pasto. Y cuando nosotros vemos que Dios nos trae a su reino, y entramos y salimos y podemos encontrar pastos, pero esos pastos que vamos a encontrar deben de traer descanso a nuestra vida. Cuando tú oyes la palabra de Dios y tú comes la palabra de Dios debe de dar descanso a tu alma. Si no da descanso a tu alma, si la palabra de Dios te empieza a alterar, si la palabra de Dios te empieza a traer inquietud, si la palabra te empieza a hacer, como he oído en algunos lugares, gente que oye la palabra de Dios y dice, yo soy una persona ambiciosa por el dinero. Entonces yo digo, la palabra de Dios produce eso. Quiere decir que el pasto que están comiendo no es bueno. No es el pasto correcto, no es el pasto que deberíamos estar comiendo, porque hay diferentes tipos de pastos y hay pastos que los pastores en lo natural no le dan de comer a las ovejas, porque va a afectarlas. Hay pastos que van a enfermar al rebaño y nosotros debemos de ver. Por eso le compartía al principio lo que venía pensando, porque hay mensajes que no son de Dios. Hay mensajes, hay pastos que no son de Dios, hay pastos que no son para las ovejas. Y nosotros debemos de entender y tener ese cuidado de no comer cualquier pasto. Si vemos que hay un buen pasto, allí comer, pero no comer de cualquier pasto. No es especialmente hoy en día que tenemos cualquier predicador al acceso de nuestra mano por medio de los medios de comunicación. Usted puede ir a cualquier predicador, cualquier doctrina, cualquier enseñanza, pero debemos de tener cuidado. Debemos de tener cuidado qué pasto vamos a comer. Si oímos algo que no es de Dios, que el Espíritu Santo no nos da paz, no comas ese pasto. Mejor ve y come donde Dios te ha puesto. Come del pasto que Dios te da a través de nuestro pastor y a través de mi persona y a través de los predicadores que están en este lugar. Entonces vayamos a Isaías capítulo 49 y verso 9. Isaías 49, verso 9 dice, para decir a los presos, salid, a los que están en tinieblas, mostraos, por los caminos pasarán, y en todas las alturas desoladas tendrán pastos. Entonces ahí vemos que ese pasto que habla allí Isaías es un pasto de las alturas. Porque el pasto que tú y yo debemos de comer, o que mi persona debe de estar trayendo a tu vida, debe de ser un pasto de altura. ¿Y qué puede dar un pasto de altura? Es una palabra que uno va y busca a Dios, pide a Dios, le dé la palabra que es para el pueblo. Que Dios sea el que envíe su buena palabra. Esta temática la había tomado en algún tiempo, pero no sentí de parte de Dios que era para aquel tiempo. Nosotros vamos a compartir la palabra, predican o anhelan predicar. Tú vas a predicar algo, cuando tú vas a mensaje,
No busques compartir un mensaje porque a ti te gustó o porque es un buen mensaje a algún hermano que ya lo tienes en la mira. No busques eso, no debe de ser ese nuestro motivo, o no debe de ser nuestro motivo. Este tema la gente va a ser tocada y va a dar dinero. No, el motivo debe de ser de para que el pueblo de Dios sea nutrido y sea fortalecido. Y cuando allí habla de un, quiere decir que la palabra que los predicadores traen debe de ser una palabra que es revelada por, es enviada, una palabra que oró y se buscó a Dios y se pidió la dirección a Dios de qué mensaje deberíamos de compartir. Yo entiendo que hay mensajes que se comparten por una causa o porque algo está sucediendo dentro de la iglesia. Por ejemplo, cuando hay chisme, que es mucho el chisme que se está moviendo dentro de la iglesia, entonces el predicador normalmente va a tomar una temática para hablar de por qué no se debe de levantar falso testimonio y va a empezar a hablar porque hay la necesidad de hacerlo. Siempre de que a mí me gusta jugar y compartir, sino que nuestro lugar de donde recibir por medio del Espíritu Santo. Y eso se hace por la oración, por medio de la oración. La oración representa los méritos y nosotros debemos de tener una palabra de parte de Dios. Es por eso que cada uno de los que predican este lugar y su servidor también, cuando vamos a predicar, siempre buscamos que Dios nos dé la revelación. Siempre buscamos, Señor, yo tengo tal tema, tengo este otro tema, pero no quiero hablar lo que yo quiero hablar. Quiero hablar lo que tú estás hablando a tu pueblo. Entonces, cuando vemos ahí que dice Isaías, es precisamente eso, que tengamos una palabra que viene de las alturas, que es una palabra de altura. Pero vemos en Juan capítulo 10, vamos a regresar a Juan capítulo 10 y verso 3. Juan capítulo 10 y verso 3 dice el Señor Jesús: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Entonces, cuando vemos allí que el Señor Jesús dice, a este abre el portero, al que es el pastor, y dice, y las ovejas oyen su voz. Entonces, lo que se empieza a desarrollar cuando nosotros entramos por la puerta de las ovejas, lo que se debe de nosotros es nuestro oír. Lo que se debe de empezar a desarrollar es la manera que oímos, porque el oír no es igual en todos. Usted me imagino que ha conocido gente que muchas veces grita para hablar, pero es porque su oído está afectado, porque no pueden oír. Yo conozco a una persona que habla fuerte y a veces le decimos, pero no tienes que gritar. Dice, no, es que no estoy gritando, es que no me oigo, entonces tengo que hablar fuerte. Entonces hay gente que no oye de la misma manera. Hay gente que oye de un lado y del otro lado no oye. Y hay gente que de los dos lados no oye. Pero cuando nosotros como ovejas de Dios, cuando entramos por esa puerta, debe de empezar a desarrollarse diferentes cosas. Y una de las cosas que se debe desarrollar es precisamente eso, nuestro oír, la manera en que oímos. El Señor en alguna ocasión dice, el que tenga oído para oír, que oiga. Porque el oído se hizo para que nosotros oigamos, obviamente, ¿verdad? Pero debe desarrollarse porque el Señor dice, el que tiene oído para oír, que haga eso, que oiga. Entonces nosotros debemos de ver que nuestro oído se empiece a desarrollar. Y allí vamos a ir
a Juan capítulo, allí mismo capítulo 10 y el siguiente versículo, que es el verso 4, dice: cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Entonces las ovejas, dice allí que las ovejas oyen su voz. Pero allí dice que cuando él las saca del lugar donde él está, porque se acostumbraba que el pastor llevaba su rebaño y las ovejas estaban donde había muchas ovejas, había muchos rebaños, pero a sacar empezaba a llamar, conocía el nombre de cada una y oían la voz del pastor. Entonces, los que lo conocen, entonces nosotros por la puerta restaurada en nuestra vida, o cuando está restaurada, lo que va a suceder es que vamos a conocer la voz de Dios. No sé si te ha sucedido a ti que cuando a veces Dios te da la voz de Dios. Abraham, cuando Dios lo llama de Ur de los Caldeos, parentela, te mostraré. Y Abraham obedece y se mueve un poquito más arriba de donde estaba. Pero si lo hubiera tenido a Isaac, Dios no le hubiera pedido que le sacrificara a su hijo. Porque Abraham tenía que ir creciendo en su conocer a Dios, en conocer la voz de Dios. Porque cuando Dios le dice a Abraham: sacrifica al que amas, Abraham ya conocía la voz de Dios. Cuando Dios le pide que le entregue a su hijo, a su hijo que amaba, Abraham obedece porque sabía que era la voz de Dios. Pero cuando Dios nos habla y nos dice algo, a veces nosotros decimos: no estoy seguro si fue Dios o si no fue Dios. No estoy seguro si soy yo, o si es Dios, o si es otra cosa que me está hablando. Pero cuando tú empiezas a ver, como dice allí, ellas lo siguen porque conocen su voz. Entonces, cuando tú y yo entramos al Evangelio, cuando estamos en el Evangelio, y debemos de conocer la voz de Dios. Debemos de conocer incluso cuando hay una profecía, y si la profecía es de Dios o es de la persona o es de otro lugar. Porque muchas veces hay profecías en ciertos lugares donde es de la persona. Alguien quiso profetizar, deseaba profetizar y decía: bueno, como Dios no me da profecía, yo voy a dar mi profecía. Y dijo: así dice Dios, feliz año nuevo. Y pues no sabía qué decir, ¿verdad? Tenía un buen deseo, ya iba a ser año nuevo. Así te dice Dios: año nuevo, próspero año nuevo, decía. Pero nuestro sentido del oír debe desarrollarse de tal manera que podamos juzgar la profecía. No juzgar al vaso, juzgar la profecía. El error de muchos es que juzgan al vaso y no juzgan la profecía. La profecía puede ser de Dios, pero porque juzgamos al vaso, a veces no lo recibimos. Pero nuestro sentido del oír se debe desarrollar de tal manera que tú puedas oír una profecía. Yo ha habido veces que oigo profecías y digo: bueno, tuvo un buen deseo la persona y no estuvo mal, pues ni modo. Pero tenemos que desarrollar nuestro oído. Y dice ahí que lo siguen porque conocen su voz. Cuando tú conoces la voz de Dios, vas a ir en pos de Él. Vayamos a Romanos capítulo 10 y verso 17. Cuando tú y yo empezamos a desarrollar el oír en nuestra vida, dice Romanos 10, 17: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Entonces, cuando nosotros oímos la palabra de Cristo, se va a empezar a desarrollar nuestro oír, y eso va a traer fe a nuestra vida.
Cuando tú quieres crecer en fe, debes de oír atentamente la palabra de Dios, pero no solo oírla por oírla, sino oírla y creerla, oírla y obedecer, oírla y poner tu fe se va a empezar a desarrollar. Cuando el sentido del oír se va a desarrollar, va a fe, va a que nuestra fe vaya creciendo, porque ahí dice, y el oír viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Otra de las cosas que debe de producir el desarrollo del oír en nosotros, vayamos a Deuteronomio capítulo 5 y verso 1. Deuteronomio capítulo 5, verso 1 dice, entonces llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye, oh Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a vuestros oídos, para que aprendáis y pongáis por obra. Entonces, otra de las cosas que el oír va a empezar a desarrollar en nuestra vida es a empezar a ordenar nuestra vida. Cuando nosotros empezamos a oír y entender y se empieza a desarrollar nuestro sentido de oír, vamos a empezar a oír la palabra de Dios que dice, no vivas de esta manera, sal de ser y va a empezar a ordenar nuestra vida. Cuando tú ves a un cristiano, la palabra de Dios a ordenar, la palabra de Dios lo empieza a hacer caso, es porque su sentido del oír se ha desarrollado. Pero cuando vemos cristianos que tienen años en el evangelio y no ordenan su vida, porque muchas veces está afectado el oír. Oyen la palabra de Dios que dice el mensaje, que dice el mensaje como a ti mismo y sigue odiando a su prójimo, porque el oído está afectado. No puede oír y recibirlo en su corazón, que está afectado. No puede oírlo y entenderlo y comprenderlo. Como dice allí en ese versículo, dice, para que entendáis, porque cuando se desarrolla el sentido del oír, empezamos a aprender cómo es que Dios quiere que vivamos. Como le decíamos, como lo que le decía, cuando venimos a Cristo venimos desordenados. Venimos con nuestra vida desordenada. Quizás usted no, pero yo vine desordenado a los pies de Cristo. Yo vine con todo desordenado en mi vida y el Señor empezó a ordenarme. Yo era joven cuando me entregué a Cristo y la palabra me decía, obedece a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. No me quería sujetar, pero me sujetaba y yo sé que es bueno. Yo sé que la palabra de Dios me lo demanda. Yo sé que Dios quiere que yo sea un hijo obediente, porque la palabra de Dios te va a empezar a ordenar tu vida. Los estatutos de Dios van a empezar a ordenar tu vida cuando empezamos a desarrollar el sentido del oír. Y quiero leer dos versículos más y con eso terminamos. Isaías capítulo 50 y verso 4. Isaías 50 verso 4 dice, el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Entonces el oír de nosotros se debe ir desarrollando de tal manera como aquí, que dice mañana tras mañana me despierta para oír como los discípulos. Entonces, ¿cómo oían los discípulos? Entonces, quiere decir que oír. Y hay una manera de oír de alguien que no es discípulo. Cuando Jesús predicaba y cuando Jesús enseñaba, hablaba en el
tierra, la multitud no oía de la misma manera que oían sus discípulos. La multitud no entendía como lo entendía. Porque no es lo mismo ser parte de la multitud que ser un discípulo. Entonces, ahí dice mañana tras mañana despierta para oír. Ya no oír como multitud, ya no oír solamente como alguien que fue salvo, ya no solamente como alguien que a reconocer la voz de Dios, oír como un discípulo, para que a un discípulo se le instruye para hacerlo igual al maestro. A un discípulo se le habla, se le enseña igual al del maestro. Lo que le dijeron a Pedro, tú hablas, te vi, porque discípulo conforme al maestro. Cuando nuestro oído vamos por la de salvación o por la puerta de las a la manera que se empiece a desarrollar tu oído, vas a poder discípulo. Una persona que oye la palabra de Dios y no la oye sino que esa palabra empieza a trabajar en su vida, empieza a darle forma a su vida, empieza a darle forma a su carácter, y la persona a Cristo. Cada día más su vida va cambiando de un discípulo. Puede tener la lengua de un discípulo que dice allí que con una fatigado. Hay quienes y no hacen un cambio en el fatigado. Pero cuando tú eres discípulo, puedes dar una palabra a un fatigado, una palabra y levantar a un caído, una palabra que haga un cambio en alguna persona. Yo no sé si algún día tú has oído de alguien o has hablado con alguien que te dice, es que yo les digo esto y esto y esto y esto y esto, y nada sucede. Y tú llegas y le dices una palabra, y esa palabra empieza a cambiar la vida de la persona, porque tienes el oído y la lengua de un discípulo. Pero eso se debe de ir desarrollando en nuestra vida. Cuando está restaurada la puerta de las ovejas, eso se va a ir desarrollando en nuestra vida. Y este último versículo en Apocalipsis y verso 7, Apocalipsis 2, verso 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Ahora allí dice que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu de Dios está hablando en este tiempo y está hablando un preciso, está hablando a la iglesia, pero el que tiene el sentido del oír desarrollado va a poder oír lo que el Espíritu está hablando. Va a poder oír lo que el Espíritu está diciendo. Va a poder comprender lo que oye que el Espíritu está hablando, porque nosotros podemos oír algo que habla el Espíritu y no comprenderlo. Jesús hablaba escrituras. Tú se desarrolla, vas a llegar a poder oír o quizás que es tiempo de que la novia de Cristo se prepare a la venida del Rey. Pero eso se entiende y se oye cuando el sentido del oír está desarrollado. Y alguien puede decir, no, pues es que yo he oído ese mensaje desde los 80s. Yo porque soy de los 80s, ¿verdad? Desde los 80s he oído que dicen que Cristo viene. Entenderlo.
comprenderlo, que se haga vida dentro de nosotros. Y cuando está desarrollada las ovejas, eso va a suceder en nuestra vida. En nuestro sentido del oír se va a desarrollar de tal manera que vamos a oír algo que quizás lo oímos por muchas veces, pero ahora lo vamos a comprender. Ahora lo vamos a entender. Ahora va a ser un efecto diferente en nuestra vida. Voy a invitar. La puerta de las ovejas, algo bonito que hace es que desarrolla nuestro sentido del oír. Entonces, la pregunta es, ¿cómo está mi manera de oír? Quizás ya entré a la puerta, ya estoy creciendo, ya soy salvo, los pastos, pero ¿cómo se está desarrollando mi manera de oír? ¿Ya tendré el oído de un discípulo? Como te decía, el Señor está hablando, el Espíritu Santo está hablando en estos tiempos. Pidámosle a Él, Señor, que mi oído se desarrolle de tal manera que yo pueda oírte mañana tras mañana. Que yo pueda oírte mañana tras mañana, que yo pueda oírte, que yo al leer la Escritura pueda ver cosas que antes no miraba. Que yo pueda oír la palabra y entenderla y comprenderla. Que se haga vida en mí. Que esa palabra me empiece a formar más y más a tu imagen. La palabra me empieza a cambiar más y más a tu imagen. Haz tu obra en nosotros, Señor. Te pedimos, Dios mío, que tú, Dios mío, restaures eso en nuestra vida, que se empiece a desarrollar, Dios eterno, nuestro oído a tal manera de que lleguemos a tener un oído de un discípulo. Que tengamos un oído de discípulo, Señor. Que tu pueblo tenga oído de discípulo, Dios mío. Que tengamos ese oído, Dios eterno, del discípulo. Que puede conocer las cosas más profundas. Que puede comprender las acciones que tú traes, Dios mío. Que se desarrolle eso en medio de nosotros, Dios eterno. Que podamos conocer bien tu voz, Dios mío, que podamos oír lo que tu Espíritu está hablando hoy en día, Dios mío, que podamos entender lo que tu Espíritu está hablando, Dios mío. Haznos oír tu voz, Dios mío. Díselo a Él. Hazme oír tu voz. Hazme oír tu voz. Y muéstrame tu verdad. Hazme oír tu voz. Hazme oír tu voz. Hazme oír tu voz. Hazme oír tu voz. Conforme a tu misericordia. Hazme oír tu voz. Hazme oír tu voz. Díselo a Él. Hazme oír tu voz. Hazme oír